La casa estaba a oscuras cuando Ernesto Montoya estacionó en la entrada a las 3 de la madrugada. Había regresado 3 días antes de lo previsto, ya que el despliegue militar se había acortado tras una resolución diplomática que nadie esperaba, y él había tomado el primer transporte disponible desde la base. 16 horas de vuelo, otras 2 de trámites en el cuartel, y luego 9 horas de carretera hasta su hogar, en una zona rural de las montañas. Estaba agotado hasta los huesos, pero el pensamiento de ver la cara de su hija Emilia lo había mantenido despierto durante todo el trayecto. 6 meses. Eso era lo que había estado fuera esta vez. Emilia tenía 7 años ahora. Se había perdido su cumpleaños por 2 semanas. La culpa lo había carcomido durante cada patrulla, cada misión, pero este era su último despliegue. Ya había presentado sus papeles de retiro. Después de 12 años en los Rangers, Ernesto volvía a casa para siempre. Apagó el motor y se quedó sentado un momento saboreando la quietud. Sin morteros, sin disparos, solo grillos y el sonido distante del viento entre los pinos. La casa lucía exactamente como la había dejado. Las persianas azules que Brenda había insistido en poner, las jardineras que probablemente estaban muertas ahora a finales de otoño, el columpio de llanta colgando del roble en el jardín delantero. Ernesto tomó su bolso militar y caminó silenciosamente hacia la puerta principal. Quería darles una sorpresa. Brenda probablemente estaría dormida, pero quizás Emilia había tenido una pesadilla y estaba despierta. Solía meterse en la cama con él cuando tenía miedo. El pensamiento lo hizo sonreír. La puerta no tenía llave. Eso fue lo primero que se sintió mal. Le había dicho a Brenda 100 veces que la cerrara, especialmente cuando él estaba desplegado. Ernesto la empujó lentamente, su entrenamiento tomando el control. La casa estaba demasiado silenciosa. No era la quietud pacífica del sueño. Era algo más. Avanzó por la sala. Platos en el fregadero. Correo esparcido sobre la encimera. El bolso de Brenda sobre la mesa. Subió las escaleras con cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de su habitación estaba abierta. Brenda estaba allí, desparramada sobre la cama, con la ropa que había usado ese día, un brazo colgando del borde. Una botella de vino vacía en la mesita de noche. La mandíbula de Ernesto se tensó. Se dirigió a la habitación de Emilia, empujando la puerta decorada con calcomanías de princesas que ella misma había escogido antes de que él partiera. Vacía. La cama estaba tendida. Su conejo de peluche, el señor Saltarín, con el que dormía desde que tenía 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Ernesto volvió al dormitorio en 3 zancadas y sacudió el hombro de Brenda más fuerte de lo que pretendía. Ella despertó sobresaltada, con los ojos desenfocados. «Ernesto, ¿qué? ¿No se supone que estés? ¿Dónde está Emilia?» Brenda parpadeó, tratando de procesar. «¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija?» Su voz era plana, controlada. La voz que usaba cuando las cosas iban mal en una misión y el pánico podía matar gente. «Está en casa de mi madre. Te lo dije en el correo electrónico». «¿Qué correo? No recibí ningún correo. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la madrugada?» «¿Son las 3?» Brenda se incorporó pasándose las manos por el cabello. «Ha estado allí desde el martes. Mamá la ha estado cuidando mientras yo tenía algunas cosas que resolver, asuntos del trabajo». Ernesto miró fijamente a su esposa. En 12 años de matrimonio, había aprendido a leer a las personas. Era una habilidad de supervivencia. Y en este momento, cada instinto que tenía le gritaba que algo estaba mal. Brenda no lo miraba a los ojos. Sus manos temblaban, y no solo por haber sido despertada. «Voy a buscarla». «Ernesto, es medianoche». Pero él ya estaba bajando las escaleras, saliendo por la puerta, subiéndose a su camioneta. La madre de Brenda vivía a 40 minutos, más adentro en las montañas. Mirta Salvatierra nunca le había agradado, y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que no tenía nada que ver con los inviernos montañeses.
Dirigía una especie de centro de retiros en su propiedad. Consejería espiritual, lo llamaba ella. Ernesto lo llamaba una estafa. Los caminos estaban vacíos. Forzó la camioneta más de lo debido, tomando las curvas de montaña a toda velocidad. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su mente iba a 1000 por hora. Martes. Emilia había estado allí desde el martes. 4 días. ¿Por qué Brenda no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con su madre? La propiedad de Mirta estaba apartada del camino, un largo sendero de grava que conducía a una amplia casa de campo. Las luces estaban encendidas. Eso fue lo segundo que se sintió mal. Nadie estaba despierto a esa hora. Ernesto estacionó y bajó. La puerta principal se abrió antes de que llegara a ella. Mirta Salvatierra estaba en el umbral, silueteada por las duras luces interiores. Era una mujer alta, delgada como un junco, con cabello gris recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo y una expresión que podría haber sido de preocupación en el rostro de cualquier otra persona. En el de ella parecía un cálculo. Ernesto, Brenda llamó. Dijo que venías. ¿Dónde está Emilia? Está dormida. No deberías... Él la pasó de largo. La casa olía a cloro y a algo más. Algo orgánico y desagradable debajo. Emilia, vas a despertar a los otros niños. La voz de Mirta era cortante. Ernesto se detuvo. ¿Qué otros niños? Dirijo un programa aquí. Niños problemáticos. Sus padres me los envían para disciplina y guía espiritual. Él había sabido del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, mirando el rostro de Mirta, algo frío se instaló en su estómago. ¿Dónde está Emilia? Está en el patio trasero teniendo tiempo de reflexión. Ernesto ya estaba moviéndose antes de que ella terminara la frase. A través de la cocina, por la puerta trasera. El patio se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque. Podía ver formas a la luz de la luna, estructuras que parecían pequeños cobertizos o construcciones anexas. Emilia. Su voz resonó entre los árboles. Un pequeño sonido, llanto, corrió hacia él, sacando su teléfono para usar la linterna. El haz de luz captó algo que lo hizo detenerse en seco. Un hoyo en el suelo, de quizás 1,20 m de profundidad y 1 metro de ancho. Y parada dentro, temblando en su pijama, estaba Emilia. ¡Papi! Su voz era tan pequeña. Ernesto estaba en el hoyo en segundos, levantándola. Ella estaba helada, su pijama empapada de lodo y rocío. Envolvió sus brazos alrededor de su cuello y no lo soltaba. «Te tengo, bebé, te tengo». Se quitó la chaqueta y la envolvió en ella. Estaba temblando violentamente. «¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera?» «No sé». La abuela dijo... Comenzó a sollozar ahora, las palabras apenas coherentes. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas, que necesito aprender, que necesito... Una furia blanca inundó a Ernesto, pero la forzó a contenerse. Emilia lo necesitaba calmado. Necesitaba calentarla y ponerla a salvo. Después se ocuparía de Mirta. «Papi, no mires en el otro hoyo». El susurro de Emilia cortó sus pensamientos. «Por favor, no mires». Él se giró y el haz de su linterna barrió el patio. Allí, a unos 6 metros, otro hoyo, este cubierto con tablas. «Emilia, necesito que cierres los ojos, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí?» Ella asintió contra su pecho apretando los ojos con fuerza. Ernesto la cargó hacia la casa, pero se detuvo junto al segundo hoyo. Tenía que saber. Tenía que entender con qué estaba tratando. Usando una mano mientras sostenía a Emilia con la otra, apartó las tablas. El olor lo golpeó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Apuntó la luz hacia abajo. Huesos, huesos pequeños, un cráneo que era inconfundiblemente humano e inconfundiblemente de un niño. Retazos de tela. Y algo más. Una placa de metal, como una placa de identificación militar, con un nombre grabado. Sara Chávez. El entrenamiento de Ernesto se activó, anulando el horror.
Esta era una escena del crimen, múltiples crímenes. Tomó 3 fotos con su teléfono, asegurándose de captar claramente la placa. Luego volvió a colocar las tablas y cargó a Emilia hacia la casa. Mirta estaba esperando en la cocina con una taza de té, como si esta fuera una visita normal. Está siendo dramática. Solo ha pasado 1 hora. El frío les enseña. Siéntese. La voz de Ernesto podría haber cortado vidrio. No se mueva, no hable. Ni siquiera piense en huir porque la encontraré. Cargó a Emilia hasta la camioneta, la encendió y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Bebé, escúchame. Estás a salvo ahora. Te voy a llevar a algún lugar cálido, ¿de acuerdo? ¿Puedes decirme quién es Sara Chávez? Los ojos de Emilia se abrieron grandes. Miraste. Te dije que no miraras. Lo sé, cariño. Lo siento. Pero necesito saber. ¿Quién es ella? Ella estuvo aquí el año pasado. También era mala. La abuela dijo que se había escapado, pero... Emilia empezó a llorar de nuevo. La escuché gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala, terminaría como las niñas que se escapan. Ernesto sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. Daniel Guillén contestó al tercer timbre. Guillén. Daniel, soy Ernesto Montoya. Necesito que vengas a Camino del Laurel 4782 ahora mismo. Trae refuerzos, muchos refuerzos, y llama a la policía estatal. Ernesto, pensé que estabas desplegado. ¿Qué está pasando? Acabo de encontrar un niño muerto en un hoyo en la propiedad de mi suegra. Puede que haya más. Silencio del otro lado. Luego, llego en 10 minutos. No cuelgues. Ernesto miró hacia la casa. Mirta estaba en la ventana observando. No lucía preocupada. Lucía enojada. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella pensaba que podía salirse con la suya, que lo había hecho antes. Daniel, escucha con atención. La dueña de la propiedad es Mirta Salvatierra. Dirige algún tipo de programa de disciplina religiosa para niños. Mi hija estaba en un hoyo en su patio trasero. Dijo que llevaba 1 hora allí, pero no sé si eso es verdad. Hay otro hoyo con restos. La víctima podría ser Sara Chávez. Dios mío. Puede que haya otros niños en la propiedad ahora mismo. Mirta dijo algo sobre otros niños. Necesitamos sacarlos. Estoy llamando a Protección de Menores y al FBI. Ernesto, necesitas sacar a tu hija de ahí. Ya lo hice. Estoy en mi camioneta con ella. Pero Daniel, no me voy hasta que sepa que cada niño aquí está a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Ernesto ya estaba moviéndose. Se volvió hacia Emilia. Bebé, necesito que cierres las puertas con seguro y te quedes en la camioneta. Deja la calefacción encendida. Voy a sacar a los otros niños, ¿de acuerdo? Volveré enseguida. Papi, no. Te prometo que tendré cuidado. Pero esos niños necesitan ayuda igual que tú la necesitabas. Le besó la frente. Cierra las puertas. Si alguien que no sea yo o un oficial de policía se acerca a esta camioneta, tocas el claxon. ¿Entendido? Ella asintió, aterrorizada pero confiando en él. Ernesto caminó de vuelta a la casa. El entrenamiento estaba completamente activado ahora. Ya no era un padre, era un soldado despejando un edificio hostil. Mirta seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese hoyo es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Ernesto cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió tambaleándose de todas formas. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba, pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Los estoy ayudando. Él ya estaba moviéndose. Escaleras arriba, por un pasillo. La primera puerta estaba cerrada con llave desde afuera. La derribó de una patada. 3 niños, todos menores de 10 años, durmiendo sobre colchones delgados en el piso. Sin mantas, sin calefacción. La ventana tenía barrotes por fuera. Despierten. La voz de Ernesto era gentil pero firme.
Mi nombre es Ernesto. Soy soldado y estoy aquí para ayudarlos. La policía viene en camino. Van a estar bien. Lo miraron con esos ojos vacíos que él solo había visto en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos va a llevar a casa? Sí, ahora mismo. Vamos. Los guió escaleras abajo. Mirta intentó bloquear la puerta. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Sus padres firmaron contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio trasero. Quítate de mi camino. Ella no se movió. Ernesto la levantó físicamente y la apartó. No pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando las luces de los faros aparecieron por el camino de entrada. 4 patrullas, luces intermitentes. Daniel Guillén bajó primero. Un hombre corpulento de unos 50 años, con un rostro curtido y ojos amables. Echó un vistazo a los niños y tomó su radio. Necesitamos ambulancias, múltiples menores, posible abuso y negligencia. Las siguientes 2 horas fueron un caos. Llegaron más policías, agentes del FBI, protección de menores. Encontraron 6 niños más en una habitación cerrada del sótano. Todos estaban desnutridos, golpeados, aterrorizados. Todos tenían historias sobre los hoyos en el patio trasero, sobre los castigos, sobre niños que se habían escapado. Encontraron 3 tumbas más. Ernesto se sentó en su camioneta con Emilia envuelta en una manta, observando cómo los investigadores invadían la propiedad. Mirta había sido arrestada, aún insistiendo en que estaba ayudando a niños problemáticos, que los padres habían firmado contratos, que todo lo que hacía era disciplina legal. Daniel se acercó al amanecer. Van a necesitar declaraciones tuyas y de Emilia. No hoy. Primero necesita que la vean los médicos, pero pronto. ¿Qué hay de las otras tumbas? Ya identificamos una, Sara Chávez. Desaparecida de la capital el año pasado. Tenía 9 años. Sus padres pensaron que estaba en un campamento de verano. El rostro de Daniel era sombrío. Las otras 2 estamos trabajando en ello. Ernesto, ¿cómo supiste que debías venir aquí esta noche? No lo sabía. Volví temprano del despliegue. Brenda dijo que Emilia estaba aquí. Simplemente supe que algo estaba mal. Brenda. La expresión de Daniel cambió. Necesitamos hablar con ella también. ¿Sabía ella lo que estaba pasando aquí? Ernesto miró a su amigo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Emilia se movió contra su pecho. Papi, podemos irnos a casa ya. No a esa casa, bebé. Vamos a un hotel, ¿de acuerdo? Un lugar seguro y cálido con servicio a la habitación y películas. Y me quedaré contigo. Nunca más te voy a dejar. Lo prometo. Mientras Ernesto se alejaba, el sol estaba saliendo sobre las montañas. En su espejo retrovisor podía ver las luces policiales aún parpadeando, los equipos de búsqueda peinando la propiedad. Pensó en los padres de esos niños recibiendo llamadas telefónicas ahora mismo que los destruirían. Pensó en los padres de Sara Chávez, finalmente obteniendo respuestas después de un año de no saber. Y pensó en Brenda, dormida en su cama, que había enviado a su hija a esa casa, que sabía que Mirta dirigía un programa de disciplina para niños problemáticos, pero la había enviado de todos modos. Emilia no era problemática. Era una niña dulce, inteligente y feliz. Entonces, ¿por qué Brenda la había enviado donde Mirta? Las manos de Ernesto se apretaron en el volante. Había sido entrenado para combatir enemigos en el extranjero. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo, escondido a plena vista, y se aseguraría de que cada persona responsable pagara por lo que había hecho, empezando por su esposa. La habitación del hotel era cálida y luminosa, nada parecida a la oscuridad fría de la propiedad de Mirta. Ernesto había conseguido una suite con 2 camas, y Emilia finalmente se había dormido alrededor del mediodía después de que un médico del hospital viniera a examinarla. Hipotermia leve, moretones, trauma. El médico había sido gentil pero exhaustivo, documentando todo, tomando fotos de las lesiones. Evidencia. Va a necesitar terapia,
había dicho el doctor en voz baja junto a la puerta. Lo que experimentó, los niños no simplemente superan eso. Ahora Emilia dormía y Ernesto estaba sentado junto a la ventana con su laptop, haciendo búsquedas que debería haber hecho años atrás. Mirta Salvatierra. Centro de Retiro Espiritual Nuevos Comienzos. ¿Cómo nunca había investigado esto? Porque confiabas en Brenda, le respondió una voz en su cabeza. Porque era tu esposa, y le creíste cuando dijo que su madre estaba ayudando a niños problemáticos a encontrar a Dios. Los resultados de la búsqueda le revolvieron el estómago. El sitio web lucía profesional. Testimonios de padres agradecidos. Fotos de niños sonrientes. Versículos bíblicos sobre disciplina y redención. Pero cuando Ernesto profundizó en foros y sitios de reseñas, encontró historias diferentes. Un padre escribió: enviamos a nuestra hija allí por 3 meses. Cuando regresó, no hablaba. Solo lloraba y tenía pesadillas. Preguntamos qué había pasado y ella dijo que si contaba, la pondrían bajo tierra. Pensamos que estaba siendo dramática. Ahora desearía que hubiéramos escuchado. Otro comentaba: mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 5 kilos y tenía marcas por todo el cuerpo. Mirta Salvatierra dijo que era disciplina espiritual y que estábamos interfiriendo con su salvación. Llamé a la policía, pero dijeron que era un asunto familiar. Ernesto siguió investigando. Encontró un artículo de noticias de 3 años atrás sobre una investigación del condado. Protección de Menores había visitado la propiedad tras una queja. No habían encontrado nada irregular. La queja había sido descartada como de un padre descontento. Buscó el nombre de la investigadora, Cristina Salazar. Luego la buscó a ella. Se había jubilado el año pasado. Había comprado una casa en Florida, una casa muy bonita. Demasiado bonita para la pensión de una trabajadora social del condado. Ernesto se reclinó. Las piezas estaban empezando a encajar y no le gustaba la imagen que formaban. Mirta había estado haciendo esto durante años. Múltiples niños habían sido lastimados y al menos 4 habían muerto. Pero ella había seguido operando porque alguien la estaba protegiendo. Su teléfono sonó. El nombre de Diego Molina apareció en la pantalla. Hermano. La voz de Diego era firme, calmada. Habían servido juntos durante 8 años. Daniel me llamó. Dijo que encontraste algo muy gordo. Sí. Ernesto miró a Emilia. Sigue durmiendo. ¿Todavía estás en el sur? Puedo estar ahí en 6 horas. ¿Me necesitas? Necesito saber en quién puedo confiar. Daniel es de fiar. Pero hay algo más grande aquí, Diego. Personas estaban protegiendo lo que estaba sucediendo. Una trabajadora social recibió sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar un poco? Discretamente. Mirta Salvatierra, Cristina Salazar, cualquiera conectado con esa propiedad. Sigue el rastro del dinero. Ernesto, ¿cómo está Emilia? Viva. Eso es todo lo que importa ahora. ¿Y Brenda? Ernesto miró por la ventana. Me voy a encargar de eso hoy. Después de colgar, se sentó por un largo momento pensando. Luego abrió su correo electrónico y comenzó a escribir. Asunto. Renuncia. Después de 12 años había terminado. Emilia lo necesitaba más de lo que el ejército lo necesitaba. Su teléfono vibró. Era Brenda. ¿Dónde estás? La policía estuvo aquí. Preguntaron por mamá. ¿Qué está pasando? Ernesto no respondió. En cambio, abrió las fotos que había tomado de la tumba con los restos de Sara Chávez. Las miró por un largo rato, memorizando cada detalle. Luego abrió un documento nuevo y empezó a escribir todo lo que había visto, todo lo que Emilia le había contado, cada detalle que podía recordar. Esto iría a juicio. Necesitaba estar preparado. Alrededor de las 3 de la tarde, Emilia despertó. Miró alrededor de la habitación desconocida, presa del pánico por un momento. Luego vio a Ernesto y se relajó. Hola, bebé. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? Ella se sentó lentamente. ¿La abuela está en la cárcel? Sí.
Bien. La voz de Emilia era dura de una manera que le rompió el corazón a Ernesto. 7 años y ya sabía que algunas personas eran malvadas. Papi, ¿vamos a volver con mamá? Esa era la pregunta, ¿no? Ernesto se acercó y se sentó al borde de su cama. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, ¿de acuerdo? Incluso si piensas que podría herir mis sentimientos. Emilia asintió. ¿Mamá sabía lo que la abuela estaba haciendo con los hoyos? Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Ella dijo que me estaba portando mal, que no estaba obedeciendo, que la abuela podía enseñarme a ser buena. Me llevó el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender a respetar. Ernesto sintió algo frío y definitivo instalarse en su pecho. ¿Qué hiciste que fue tan malo? No quise comerme las verduras y contesté cuando me dijo que limpiara mi cuarto. Emilia empezó a llorar. No quise portarme mal, papi. Solo quería que tú volvieras a casa. Él la abrazó fuerte, sosteniéndola mientras lloraba. Sobre su cabeza, su rostro era de piedra. Brenda había enviado a su hija para ser abusada, posiblemente asesinada, porque no comía verduras, porque había contestado. Cosas normales de niños. Cosas que manejas con penitencias o quitándole el postre, no con una mujer que enterraba niños en su patio trasero. No te portaste mal, Emilia. ¿Me escuchas? Estabas siendo una niña normal. Lo que mamá hizo estuvo mal. Lo que la abuela hizo fue malvado. Pero tú no hiciste nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Lo prometo. Hubo un golpe en la puerta. Ernesto miró por la mirilla. Daniel Guillén lo dejó entrar. ¿Cómo está?, preguntó Daniel en voz baja. Va a sobrevivir. ¿Qué encontraron? Daniel sacó una libreta. 4 tumbas hasta ahora. Sara Chávez ya lo sabíamos. La segunda es Marcos Ramírez, 10 años, desaparecido de la capital hace 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera es una niña, quizás de 8 o 9 años. Todavía estamos trabajando en la identificación. La cuarta... Daniel hizo una pausa. La cuarta es reciente, muy reciente. Un niño llamado Tomás Bermúdez. Solo estuvo allí una semana. ¿Cuántos niños en total pasaron por ese lugar? Estamos tratando de averiguarlo. Mirta afirma en sus contratos que ha tenido más de 100 niños en su programa en los últimos 5 años. La mayoría salió con vida, pero estamos verificando cada nombre contra reportes de personas desaparecidas. ¿Qué hay de Cristina Salazar? La expresión de Daniel se oscureció. ¿Cómo sabes de ella? Ella investigó el lugar hace 3 años. No encontró nada. Luego se jubiló y compró una casa en Florida que no debería poder pagar. El FBI la está investigando ahora. Ernesto, hay algo más. Encontramos registros financieros. Mirta estaba cobrando a los padres $50,000 por un programa de 3 meses. La mayoría pagaba en efectivo. Estamos hablando de millones de dólares a lo largo de los años. ¿Dónde está el dinero? Eso es lo que no podemos descifrar. Sus cuentas bancarias muestran depósitos regulares, pero nada como esa cantidad de efectivo. Está yendo a algún lado. Ernesto pensó en eso. Tenía un socio o socios, alguien que hacía que esto luciera legítimo, alguien que mantenía a las autoridades sin mirar demasiado cerca. Eso es lo que el FBI también piensa. Están revisando sus registros telefónicos ahora, pero Ernesto... Daniel vaciló. Quieren hablar con Brenda. Tu esposa tenía que saber algo. Sabía. La voz de Ernesto era plana. Emilia me lo dijo. Brenda la llevó allí el martes. Le dijo a Mirta que Emilia necesitaba aprender a respetar. Daniel lucía enfermo. Lo siento. No lo sientas. Solo asegúrate de que todos los involucrados caigan. No me importa quiénes sean o qué conexiones tengan. Todos. Después de que Daniel se fue, Ernesto tomó una decisión. Levantó su teléfono y llamó a Melody Herrera, la hermana de Brenda. Ella contestó al segundo timbrazo. ¿Ernesto? Dios mío. Brenda me dijo que habías vuelto. ¿Estás bien? Dijo algo de que arrestaron a mamá. Melody, necesito que escuches con atención.
Tu madre estaba dirigiendo un campo de castigo, estaba torturando niños, 4 de ellos están muertos. Emilia estaba en un hoyo en el patio trasero cuando la encontré. Silencio. Luego, ¿qué? No, eso no puede. Mamá ayuda a niños problemáticos. Es estricta, pero nunca haría. Vi las tumbas yo mismo. El FBI las está desenterrando ahora mismo. Sara Chávez, Marcos Ramírez, otros 2. Todos niños menores de 12 años, todos muertos por lo que tu madre les hizo. No puedo. Ernesto, esto tiene que ser un error. No lo es. Y Melody, necesito saber algo. ¿Alguna vez viste algo? ¿Algo que te hiciera sentir incómoda? ¿Algo que pareciera mal? Yo no he estado en la propiedad en años. Mamá y yo tuvimos una pelea. Dijo que estaba criando a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban disciplina. Le dije que se mantuviera alejada de nosotros. La voz de Melody temblaba. Brenda todavía le hablaba, sin embargo. Decía que yo estaba exagerando. Brenda envió a Emilia allí hace 4 días. No, Brenda no haría. Ella ama a Emilia. La envió a ser castigada porque Emilia no comía sus verduras y contestó. Otro largo silencio. Cuando Melody habló de nuevo, su voz era diferente, más dura. ¿Dónde está Emilia ahora? Conmigo, a salvo. Manténla alejada de Brenda. Lo digo en serio, Ernesto. Amo a mi hermana, pero si sabía lo que mamá estaba haciendo y envió a Emilia de todos modos. Melody tomó un respiro tembloroso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Ernesto miró a su hija dormida de nuevo. Solo di la verdad cuando pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré. Ernesto, lo siento mucho. Si hubiera sabido. Solo asegúrate de que cuente para algo ahora. Después de colgar, Ernesto abrió su laptop de nuevo. Diego le había enviado un correo encriptado con hallazgos preliminares. Los registros financieros de Mirta mostraban pagos a varias personas. Un nombre resaltaba: Hernán Salvatierra, listado como hermano de Mirta. Vivía en el pueblo, trabajaba como... Ernesto miró fijamente la pantalla. Hernán Salvatierra era juez del condado. A la mañana siguiente, Ernesto llevó a Emilia a una casa segura arreglada por Daniel. Era un pequeño departamento sobre una librería en el pueblo, propiedad de un policía retirado que le debía un favor a Daniel. Emilia se quedaría allí con una oficial llamada Janet, mientras Ernesto lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Emilia, aferrándose al señor Saltarín. Volveré esta noche, lo prometo. Janet es buena y estarás a salvo aquí. La puerta tiene 3 cerraduras y hay un oficial de policía abajo. Está bien. Emilia asintió, pero lucía pequeña y asustada. Ernesto se arrodilló a su nivel. Bebé, necesito asegurarme de que las personas que te lastimaron no puedan lastimar a nadie más. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vas a traer a mamá? La mandíbula de Ernesto se tensó. ¿Quieres ver a mamá? Emilia lo pensó, luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca. Está bien, no tienes que ver a nadie que no quieras ver. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Pero mientras conducía por el pueblo, la pesadez se convirtió en una furia fría y enfocada. Tenía objetivos ahora. Mirta estaba en la cárcel, pero ella era solo el comienzo. Hernán Salvatierra, Cristina Salazar, cualquier otro que hubiera habilitado esta pesadilla. Y Brenda. Llegó a su casa a las 9 de la mañana. El auto de Brenda estaba en la entrada. Se sentó un momento preparándose. Luego entró. Brenda estaba en la cocina luciendo demacrada. No había dormido. Cuando lo vio, se levantó rápidamente. Ernesto, por fin. La policía no me dice nada. Se llevaron a mamá. Están diciendo que ella... Pero es ridículo. Tienes que decirles. ¿Dónde está Emilia? No sé. Asumí que estaba contigo. Ernesto, ¿qué está pasando? ¿Por qué me miras así? Estoy tratando de decidir si mi esposa es estúpida o malvada. El rostro de Brenda se puso blanco. ¿Qué?
Enviaste a nuestra hija con una mujer que tortura niños, que ha asesinado al menos a 4 que sepamos. La llevaste allí el martes y le dijiste a Mirta que necesitaba aprender a respetar. No es así. El programa de mamá es estricto, pero funciona. Ayuda a niños problemáticos. Emilia no es problemática. La voz de Ernesto crujió como un látigo. Tiene 7 años. No comía sus verduras. Eso no es problemático, Brenda. Eso es normal. Se estaba saliendo de control, contestando, no obedeciendo. Entonces la enviaste a ser enterrada viva en un hoyo en el suelo. La boca de Brenda se abrió y cerró. Eso no. Mamá no haría. Yo mismo saqué a Emilia de ese hoyo. Eran las 2 de la mañana y hacía un frío de muerte. Había estado parada en lodo y agua helada por más de 1 hora llorando, aterrorizada. Me dijo que si miraba en el otro hoyo. Ernesto se detuvo forzándose a mantener la calma. Había un niño muerto en el otro hoyo, Brenda. Una niña de 9 años llamada Sara Chávez. Sus huesos todavía estaban allí. No. Brenda se sentó pesadamente. No, eso no es posible. Mamá dijo que los niños que se escapan del programa a veces esparcen rumores. Pero, ¿alguna vez visitaste? ¿Alguna vez viste realmente lo que ella estaba haciendo? Silencio. Respóndeme. Confiaba en ella. La voz de Brenda estaba subiendo. Es mi madre. Dijo que el programa era duro pero efectivo. Que a veces los niños mienten para escapar. La creí. Ernesto miró fijamente a su esposa. ¿Cuándo enviaste a Emilia allí? El martes, ya te lo dije. ¿Por qué el martes específicamente? Brenda vaciló. Estaba teniendo una mala semana. Se negaba a hacer la tarea, haciendo desorden, contestando. Yo estaba estresada con el trabajo y simplemente no podía manejarlo. Entonces llamé a mamá. No podías manejarlo. Entonces enviaste a nuestra hija a un campo de tortura. No es un campo de tortura. Ella ayuda a niños. 4 niños muertos dicen lo contrario. Ernesto sacó su teléfono y le mostró una de las fotos de las tumbas. Brenda la miró y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Cuando regresó, limpiándose la boca, su rostro estaba pálido. No lo sabía, Ernesto. Te lo juro, no lo sabía. Pero sospechaste que algo estaba mal, ¿verdad? No, yo... Melody cortó a tu madre hace años. Dijo que era demasiado dura con los niños. Tú mantenías a Emilia alejada de Mirta la mayoría del tiempo. ¿Qué? Las manos de Brenda temblaban. Mamá podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaba bien, que unos pocos días a la vez le enseñarían disciplina a Emilia sin qué, sin quebrarla. Las palabras salieron como un susurro. Ernesto sintió algo dentro de él romperse. Sabías que podía quebrar a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa y enviaste a Emilia allí de todos modos. Pensé que podía controlarlo. Le dije a mamá que fuera gentil, que solo la asustara un poco. No puedes ser un poco malvado, Brenda. No puedes torturar a alguien un poco. Ernesto estaba gritando ahora. Emilia está traumatizada. Tiene hipotermia y moretones y no confía en nadie. Preguntó si tiene que verte de nuevo y no supe qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Brenda estaba llorando. No quise que esto pasara. Estaba tan cansada. Tú no estabas y ella era tan difícil y pensé... No pensaste. Ese es el problema. La voz de Ernesto se volvió fría. Empaca tus cosas. Te vas. Esta también es mi casa. No me importa. Te vas hoy. Y si peleas por esto, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija con una mujer que asesinó niños. Tengo derechos. Emilia también los tenía. Y Sara Chávez, y Marcos Ramírez, y Tomás Bermúdez. Tenían el derecho de no ser enterrados vivos. Ernesto se acercó más. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a aceptar darme la custodia completa.
Te vas a mantener alejada de Emilia a menos que ella pida verte. Y vas a cooperar completamente con la investigación del FBI sobre tu madre. ¿El FBI? ¿Pensaste que esto simplemente iba a desaparecer? Tu madre asesinó niños, Brenda, por dinero, mucho dinero, y alguien la ayudó a encubrirlo. El FBI quiere saber quién. Entonces les vas a decir todo lo que sabes sobre su negocio, sus contactos, sus finanzas, todo. No sé nada sobre eso. Entonces mejor empieza a recordar, porque si no cooperas, te van a acusar como cómplice. El rostro de Brenda se derrumbó. No lo sabía, Ernesto. Te juro por mi vida. No sabía que estaba matando niños. Pero sabías que los estaba lastimando. Y no te importó. Ernesto se volvió hacia la puerta. Tienes hasta mañana para irte. Si todavía estás aquí cuando regrese con Emilia, llamo a la policía. La dejó allí, llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos 8 años atrás. La casa donde trajeron a Emilia del hospital. La casa donde él pensó que estaban construyendo una vida. Todo era cenizas ahora. Ernesto fue a reunirse con Diego en una cafetería a las afueras del pueblo. Su amigo ya estaba allí, con la laptop abierta, luciendo cansado. «Te ves terrible», dijo Diego. «Me siento peor. ¿Qué encontraste?» Diego sacó una carpeta. Hernán Salvatierra, el hermano de Mirta. Ha sido juez del condado durante 15 años. Maneja casos juveniles, tribunal de familia. Adivina qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Mirta. Déjame adivinar. Los casos se desestiman. Exacto. Encontré 6 quejas en los últimos 5 años. Todas fueron al tribunal de Hernán. Todas desestimadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños ahora están desaparecidos. Las manos de Ernesto se apretaron. Él sabía. Se pone mejor. Cristina Salazar, la trabajadora social. Es la ex-esposa de Hernán. Se divorciaron hace 10 años, pero revisé sus registros financieros. Ha estado recibiendo pagos regulares de una empresa llamada Nuevos Comienzos Holdings. Adivina quién es dueño de esa empresa. Hernán y Mirta, al 50% cada uno. La empresa ha estado recolectando las tarifas de los padres, lavando el dinero a través de varias cuentas y luego pagándole a Mirta, Hernán y Cristina. Estamos hablando de $3 millones en 5 años. Ernesto se reclinó. Entonces Hernán proporciona protección legal, Cristina maneja cualquier investigación estatal y Mirta dirige la operación. Esa es la teoría. El FBI está armando el caso ahora. Pero Ernesto, la expresión de Diego se volvió seria. Puede que haya más personas involucradas. Encontré pagos a una firma de consultoría que parece no existir. Y hay huecos en los registros financieros. Dinero saliendo que no podemos rastrear. ¿Quién más podría estar involucrado? No sé todavía, pero alguien con suficiente influencia para asegurarse de que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local, quizás incluso a la estatal. Ernesto pensó en eso. Necesito hablar con Daniel. Ver si conoce a alguien que pareciera demasiado interesado en cerrar preguntas sobre Mirta. Ten cuidado. Si hay policías corruptos involucrados, no sabes en quién confiar. Confío en Daniel. Sí, pero él confía en todos los de su fuerza. Diego cerró su laptop. Ernesto, necesitas dejar que el FBI maneje esto. Tienes a Emilia en quien pensar. Estoy pensando en Emilia. Estoy pensando en asegurarme de que todos los que la lastimaron paguen. Todos los que lo permitieron. Todos los que miraron hacia otro lado mientras los niños morían. Ernesto le sostuvo la mirada a su amigo. ¿Tú te alejarías? Diego suspiró. Número. Pero sería inteligente al respecto y cuidaría mi espalda. Por eso te llamé. Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos. Ernesto estaba aprendiendo a leer registros financieros de la manera en que había aprendido a leer mapas topográficos en el ejército, buscando patrones, anomalías, cualquier cosa que no encajara. Y había cosas que no encajaban, grandes retiros de efectivo de las cuentas de la empresa cada mes.
Siempre el día 15, siempre la misma cantidad, $10,000, remontándose 3 años. Dinero de protección, sugirió Ernesto. Tal vez le están pagando a alguien por algo. Podrían ser sobornos o chantaje. El teléfono de Ernesto sonó. Daniel, habla. Tenemos algo. Mirta está hablando, tratando de conseguir un trato. Afirma que la coaccionaron, que alguien la obligó a seguir con el programa incluso cuando quería parar. Probablemente está mintiendo, pero su abogado dice que tiene pruebas, nombres de personas involucradas. Quiere inmunidad a cambio de testificar. No se la den. No es mi decisión. Es del FBI y los fiscales. Pero Ernesto mencionó a Brenda. Dijo que tu esposa sabe más de lo que dice. Ernesto cerró los ojos. ¿Qué dijo exactamente? Que Brenda ayudó a reclutar a algunas de las familias, que identificaba niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a sus padres. Mirta afirma que Brenda recibía una comisión por cada referencia. La cafetería pareció inclinarse. ¿Cuánto? $5,000 por niño. Ernesto desconectó y miró fijamente su teléfono. Brenda había enviado a Emilia donde Mirta, pero según Mirta, también había enviado a los hijos de otras personas. Por dinero. Diego lo estaba observando. ¿Qué pasa? Brenda no era solo una víctima de la manipulación de su madre. Era parte de todo. Sí. Ernesto se puso de pie. Necesito ir a algún lugar. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi esposa. Y esta vez me va a decir toda la verdad. La encontró en casa de su hermana. Melody abrió la puerta, con el rostro duro. Está en la cocina. Y Ernesto, lo que sea que vayas a hacer, se lo merece. Brenda estaba sentada a la mesa de Melody con una taza de café. Miró hacia arriba cuando Ernesto entró y su rostro palideció. Solo me iba. Siéntate, Ernesto, siéntate. Ella se sentó. Melody se quedó en el umbral con los brazos cruzados. Ernesto se apoyó contra la encimera. El FBI habló con tu madre. Está tratando de conseguir un trato. Dijo que ayudaste a reclutar familias, que recibiste $5,000 por cada niño que le enviaste. ¿Es verdad? El silencio de Brenda fue respuesta suficiente. ¿Cuántos? La voz de Ernesto era mortalmente tranquila. No sé, quizás 20, a lo largo de 3 años. 20 niños. Enviaste a 20 niños a ser torturados por dinero. No se suponía que fuera tortura. Mamá dijo que era un programa de amor firme, que los niños necesitaban disciplina. Los padres estaban desesperados. Entonces explotaste a padres desesperados y traumatizaste a sus hijos por $100,000. Melody hizo un sonido de disgusto. Brenda, ¿qué demonios te pasa? No entienden, necesitábamos el dinero. Ernesto estaba desplegado, su salario no era suficiente, y yo tenía deudas de antes de que nos casáramos. Teníamos suficiente, gritó Ernesto. Teníamos una casa, comida, todo lo que necesitábamos. ¿Me estás diciendo que vendiste niños por qué? ¿Un auto nuevo? ¿Vacaciones? Brenda estaba llorando de nuevo. Lo siento mucho, no pensé que nadie saldría lastimado. Mamá dijo que era seguro. 4 niños están muertos. 4. ¿Cómo es eso seguro? Ernesto temblaba de rabia. ¿Sabías de las tumbas? No, te juro que no sabía de eso. Cuando mamá me contaba de niños que se escapaban, le creí. Pensé que simplemente se iban. ¿Pensaste que niños problemáticos simplemente se iban caminando a las montañas y a sus padres no les importaba? ¿No pensaste que eso era sospechoso? Brenda no tenía respuesta. Ernesto sacó su teléfono. El FBI va a querer hablar contigo. Las familias que reclutaste van a querer respuestas y me voy a asegurar de que cada persona sepa lo que hiciste. Por favor. Brenda lo alcanzó. Por favor, Ernesto, cometí un error. Fui estúpida y codiciosa, y lo siento mucho, pero sigo siendo la madre de Emilia. La amo. La enviaste a un campo de tortura por $5,000. No cobré dinero por Emilia. Es mi hija. Solo pensé...
Pensaste que podías salirte con la tuya una vez más. Pensaste que ella volvería asustada y enderezada y tú seguirías enviando a los hijos de otras personas por dinero. Ernesto retrocedió de su mano extendida. Mantente alejada de nosotros, de los dos. No llames, no mandes mensajes, no intentes ver a Emilia. Si te veo cerca de ella, te haré arrestar. No puedes alejarme de mi hija. Mírame. Estás a punto de ser acusada de poner en peligro a un menor, conspiración y probablemente tráfico. Para cuando esto termine, tendrás suerte si no estás en prisión. Lo único que te mantiene fuera ahora mismo es que estás cooperando con el FBI. Ernesto se dirigió a la puerta. Melody, gracias por ser honesta. Lamento que tu familia se esté derrumbando. Lamento no haber visto esto venir, dijo Melody en voz baja. Debí haber presionado más, haberme mantenido en contacto con mamá. Quizás podría haber... Esto no es culpa tuya. No te culpes por la maldad de otros. Mientras Ernesto se alejaba, su teléfono sonó. Número desconocido. Ernesto Montoya. Sí. Soy el agente Francisco Moreno del FBI. Necesito que venga para una entrevista hoy, si es posible. Puedo estar ahí en 20 minutos. Bien. Y señor Montoya, traiga a su abogado. Vamos a hablar de cargos serios. La mano de Ernesto se apretó en el volante. ¿Contra quién? Todos. Estamos construyendo un caso bajo la ley RICO. Crimen organizado, conspiración, tráfico de menores, asesinato. Esto es más grande que su suegra. Vamos por todos los involucrados. Bien. Debo advertirle. Su esposa es un objetivo. Creemos que fue cómplice en el reclutamiento de niños para el programa. Si coopera, quizás podamos reducir los cargos, pero está mirando tiempo en prisión. No me importa lo que le pase a ella, solo asegúrense de atrapar a todos. Lo haremos, pero señor Montoya, cuídese la espalda. Las personas involucradas en esto tienen dinero y conexiones. No van a caer fácilmente. Después de colgar, Ernesto hizo una última llamada a un abogado amigo de su unidad que ahora trabajaba en una firma grande en la capital. Tomás Peña. Tomás, soy Ernesto Montoya. Necesito ayuda. Necesito al mejor abogado de familia que conozcas y necesito a alguien que pueda manejar un caso federal. ¿Qué tipo de caso federal? Tráfico de niños, crimen organizado, asesinato. Y necesito asegurarme de obtener la custodia de mi hija. Dios mío, Ernesto, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo tienes? Para ti, todo el tiempo del mundo. Empieza a hablar. Mientras Ernesto explicaba toda la pesadilla, sintió algo cambiando dentro de él. La rabia seguía allí, ardiendo caliente y pura. Pero debajo de ella había algo más frío, algo calculador. El ejército le había enseñado cómo pelear, cómo planificar, cómo ejecutar operaciones complejas contra enemigos atrincherados. Había liderado misiones en algunos de los territorios más hostiles de la Tierra, y ahora iba a usar cada habilidad que tenía para destruir a las personas que habían lastimado a su hija. No solo a Mirta, no solo a Brenda, a todos. Cada persona que había mirado hacia otro lado, aceptado un soborno, permitido la tortura y el asesinato de niños. Pensaban que estaban a salvo porque tenían dinero y conexiones, porque se habían salido con la suya durante años. Estaban equivocados. Ernesto Montoya venía por ellos, y él no perdía. Las oficinas del FBI eran frías y estériles, todas luces fluorescentes y paredes beige. Ernesto se sentó frente al agente Moreno y otra agente, una mujer llamada Chávez. Nombre apropiado, dado lo que había encontrado. Soy la agente Sara Chávez, dijo ella como si le leyera la mente. Sara era mi sobrina. La expresión de Ernesto no cambió, pero por dentro sintió una punzada aguda de simpatía. Lamento tu pérdida. Gracias. Quiero que sepas que esto es personal para mí. Me voy a asegurar de que todos los responsables paguen. Sus ojos eran duros como diamantes. Empezando por Mirta Salvatierra. Moreno sacó una grabadora. Señor Montoya, necesitamos registrar su declaración. Cuéntenos todo lo que pasó desde el momento en que llegó a casa. Ernesto lo hizo.
cada detalle. Encontrar a Emilia en el hoyo, las otras tumbas, la confesión de Brenda sobre enviarla allí, la evidencia de los pagos financieros. No ocultó nada. Cuando terminó, Moreno se reclinó. Su esposa afirma que no sabía de las muertes. ¿Le cree? No lo sé. Quizás era deliberadamente ignorante, pero sabía que los niños estaban siendo lastimados y siguió enviándolos de todos modos. Por dinero. Sí, la agente Chávez habló. Hemos identificado a 17 familias que su esposa refirió al programa de Mirta. De esos 17 niños, 3 están muertos, 4 siguen desaparecidos. Los demás los estamos entrevistando ahora. Las historias son consistentes: castigo físico extremo, privación de alimentos, abuso psicológico. Un niño fue mantenido en un hoyo durante 3 días. Ernesto se sintió enfermo. ¿Dónde están las familias ahora? Las estamos rastreando. La mayoría pensó que sus hijos estaban en un internado legítimo. Algunos sabían que era duro, pero pensaron que eso era lo que sus hijos necesitaban. Unos pocos. Moreno hizo una pausa. Unos pocos parecían haber sabido exactamente lo que estaba sucediendo y no les importó. ¿Qué les pasa a ellos? Depende de lo que podamos probar. Poner en peligro a menores como mínimo. Si podemos demostrar que sabían que los niños morían y enviaron a los suyos de todos modos, estamos viendo conspiración para cometer asesinato. ¿Y Brenda? Su esposa está cooperando. Nos ha dado nombres, detalles sobre la estructura financiera, información sobre la participación de Hernán Salvatierra. A cambio, estamos recomendando cargos reducidos, pero aún está mirando de 5 a 10 años. Ernesto asintió. No sintió nada al respecto, ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo un vacío donde solía estar su matrimonio. ¿Qué hay de Hernán?, preguntó. La mandíbula de Moreno se tensó. Ahí es donde se complica. Hernán Salvatierra es un juez en funciones con muchos amigos. Necesitamos un caso hermético antes de actuar contra él. Lo estamos construyendo, pero toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Semanas, quizás meses. Niños murieron mientras ustedes construyen su caso. Lo sé. La frustración de Moreno se manifestó. Pero si nos movemos muy rápido y él se libra por un tecnicismo, se escapa de todo para siempre. No voy a permitir que eso pase. La agente Chávez puso una mano en el brazo de Moreno, calmándolo. Luego miró a Ernesto. Lo vamos a atrapar, te lo prometo. Pero tenemos que hacer esto bien. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Mantente al margen. Concéntrate en tu hija. Déjanos manejar la investigación. Ernesto no respondió a eso. No tenía intención de mantenerse al margen. Después de la entrevista, se reunió con Tomás Peña y la abogada de familia que Tomás había recomendado, una mujer perspicaz llamada Margarita Vega. Se sentaron en una sala de conferencias y planificaron. La buena noticia es que obtendrás la custodia, dijo Margarita. Con Brenda enfrentando cargos criminales y admitiendo poner en peligro a un menor, ningún juez le dará la custodia. La pregunta es si ella obtiene visitas. Emilia no quiere verla. La preferencia de Emilia importará, pero tiene 7 años. El tribunal podría ordenar visitas supervisadas de todos modos. Sobre mi cadáver. Ernesto. La voz de Tomás era gentil pero firme. Deja que Margarita maneje la estrategia legal. Si presionas demasiado fuerte, podría ser contraproducente. Brenda envió a nuestra hija a ser torturada por dinero. No hay escenario en el que merezca ver a Emilia. Estoy de acuerdo, dijo Margarita. Y ese es el argumento que haremos. Pero tenemos que seguir el proceso. Solicitar el divorcio, solicitar la custodia, documentar todo, construir un caso tan abrumador que ningún juez pueda fallar en tu contra. ¿Cuánto tiempo? El divorcio tomará meses. La custodia podría ser más rápida dadas las circunstancias. Presentaré mociones de emergencia mañana. Hazlo. Después de que se fueron, Ernesto se sentó en su camioneta pensando. El FBI estaba construyendo su caso. Sus abogados estaban construyendo el suyo.
Todos seguían el proceso, jugando según las reglas. Pero Ernesto no estaba limitado por las mismas reglas. Era un civil ahora, un padre protegiendo a su hija. Y a veces la justicia no podía esperar a los tribunales. Sacó su teléfono y llamó a Diego. Necesito que hagas algo por mí. No es legal. Me lo imaginaba. ¿Qué necesitas? Hernán Salvatierra. Necesito todo sobre él. Registros telefónicos, registros financieros, correos electrónicos, todo lo que pruebe lo que hizo. El FBI ya está obteniendo eso a través de órdenes judiciales. No quiero esperar a las órdenes judiciales. Lo quiero ahora. Silencio del otro lado. Luego, ¿sabes lo que estás pidiendo? Sí. Si nos atrapan, no nos van a atrapar. Tú me enseñaste a hacer esto en Afganistán, ¿recuerdas? Solo estamos aplicando esas habilidades aquí. Otra pausa. ¿Cuándo quieres empezar? Esta noche. Se encontraron en la habitación del motel de Diego con una laptop y equipo que definitivamente no era de grado civil. Diego tenía conexiones de sus días en el ejército, personas especializadas en inteligencia electrónica. La seguridad de Hernán es decente, pero no es gran cosa, dijo Diego tecleando. Wi-Fi doméstico estándar protegido con contraseña. Puedo craquearlo remotamente, pero tomará unas horas. Hazlo. ¿Qué hay de su teléfono? Más difícil. Si es inteligente, usa mensajería encriptada. Pero tipos como él siempre piensan que son intocables. Se vuelven descuidados. Mientras Diego trabajaba, Ernesto investigaba. Hernán Salvatierra había sido juez durante 15 años. Antes de eso, fiscal. Casado 2 veces, divorciado 2 veces, sin hijos. Su casa era una colonial modesta en un buen vecindario. No el tipo de lugar que esperarías de alguien que había hecho $3 millones del tráfico de niños. Está escondiendo el dinero en algún lugar, dijo Ernesto. Cuentas offshore probablemente, las Caimán, Suiza, lugares que el FBI puede rastrear, pero toma tiempo. No tenemos tiempo. Diego lo miró. ¿Cuál es el plan aquí, Ernesto? Digamos que obtenemos todo. ¿Qué vas a hacer con ello? Asegurarme de que no pueda escapar de la justicia. Asegurarme de que si el caso del FBI se derrumba, él igual caiga. ¿Cómo? No he descifrado esa parte todavía. Trabajaron hasta las 3 de la madrugada. Para entonces, Diego tenía acceso a la red doméstica de Hernán, su correo electrónico y su almacenamiento en la nube. Lo que encontraron heló la sangre de Ernesto. Hojas de cálculo listando cada niño que había pasado por el programa de Mirta. Notas detalladas sobre cuáles eran problemáticos. Facturas por servicios de eliminación. Correos electrónicos discutiendo reducción de inventario y minimizar exposición. Estas personas habían reducido a los niños a líneas en un libro contable. Un correo de Hernán a Mirta, fechado 6 meses atrás. La niña Chávez está haciendo demasiadas preguntas. Encárgate. La respuesta de Mirta, resuelto, sin cabos sueltos. Sara Chávez había muerto porque hizo preguntas. Mándame todo esto, dijo Ernesto. Encriptado. Múltiples respaldos. ¿Qué vas a hacer? Un seguro. Si algo me pasa, si el caso del FBI se derrumba, si estas personas encuentran manera de escapar, esto se hace público. Cada medio de comunicación, cada plataforma de redes sociales, cada padre cuyos hijos pasaron por ese programa. Me aseguraré de que el mundo entero sepa lo que hicieron. Diego asintió. Estás jugando un juego peligroso. Ellos jugaron un juego peligroso con las vidas de los niños. Ahora es mi turno. Durante la siguiente semana, Ernesto construyó su caso. No para un tribunal, sino para el Tribunal de la Opinión Pública. Contactó periodistas, les dio antecedentes sobre la historia sin revelar su obtención ilegal de evidencia. Se conectó con padres cuyos hijos habían pasado por el programa. Documentó todo. Emilia estaba mejorando lentamente. La terapia ayudaba. Podía hablar sobre lo que había pasado sin llorar ahora. Las pesadillas eran menos frecuentes, pero todavía se sobresaltaba con ruidos inesperados y se negaba a estar sola en una habitación. Va a sanar, dijo la terapeuta, pero tomará tiempo,
y siempre tendrá cicatrices. Ernesto sabía de cicatrices. Tenía muchas de su servicio militar, las visibles, de metralla y balas, y las invisibles, de ver morir a amigos. No superas el trauma, aprendes a vivir con él, pero estaría condenado si Emilia tenía que vivir con él mientras los responsables caminaban libres. El avance en el caso vino de una fuente inesperada. Una de las familias que Brenda había referido se comunicó directamente con Ernesto. Rafael Torres, un padre soltero cuyo hijo había pasado por el programa de Mirta 2 años atrás. Mi hijo volvió cambiado, dijo Rafael tomando un café. Callado, asustado. No habla de lo que pasó, pero tiene pesadillas. Grita sobre hoyos y tumbas. No sabía lo que significaba hasta que vi las noticias. ¿Sabías lo que era el programa antes de enviarlo? Rafael lucía avergonzado. Sabía que era duro. Tu esposa dijo que era amor firme, que mi hijo necesitaba disciplina. Me mostró testimonios de otros padres diciendo que sus hijos volvieron mejor. Yo estaba desesperado. Noé se estaba portando mal después de que su madre murió y yo no sabía cómo ayudarlo. ¿Le pagaste a Mirta directamente? No, le pagué a una firma consultora. Soluciones de comportamiento. Ellos manejaron todo el papeleo. El pulso de Ernesto se aceleró. Ese era el nombre que Diego había encontrado. La firma sin oficina real, sin empleados, solo un apartado postal y una cuenta bancaria. ¿Todavía tienes los papeles? Sí. ¿Por qué? Porque creo que esa firma es la clave de todo. Tenía razón. Con la documentación de Rafael, rastrearon soluciones de comportamiento hasta un abogado en la capital, un tipo de alto poder que se especializaba en establecer corporaciones fantasma para clientes adinerados. El abogado, cuando fue confrontado por el FBI, alegó secreto profesional. Pero Ernesto tenía otro enfoque. Se presentó en la oficina del abogado sin avisar. León Domínguez, decía la placa. Ernesto pasó junto a la secretaria y entró a la oficina de Domínguez. Disculpe, no puede, protestó la secretaria. Está bien, dijo Ernesto, cerrando la puerta detrás de él. Domínguez era un hombre elegante en un traje caro, de unos 50 años, con el tipo de bronceado que viene de viajes de esquí y campos de golf. Levantó la vista, molesto. ¿Quién es usted? Ernesto Montoya. Mi hija fue torturada por uno de tus clientes. Tú estableciste la estructura financiera que les permitió esconder millones de dólares del tráfico de niños. La expresión de Domínguez se volvió cuidadosamente neutral. No sé de qué habla. Ernesto sacó una carpeta y la dejó caer en el escritorio. Soluciones de comportamiento, Nuevos Comienzos Holdings, 3 otras empresas fantasma en las Caimán. Las creaste todas para Mirta Salvatierra y Hernán Salvatierra. Ayudaste a lavar dinero de la tortura y asesinato de niños. Creo estructuras corporativas legales para clientes. Lo que hagan con esas estructuras no es mi responsabilidad. Pero lo sabías. Tenías que saberlo. Nadie establece tantas empresas fantasma para un pequeño centro de retiro religioso, a menos que esté escondiendo algo. Domínguez se reclinó. Incluso si eso fuera cierto, y no estoy diciendo que lo sea, el secreto profesional protege mis comunicaciones con clientes. No te protege de ser un cómplice de asesinato. Yo no he asesinado a nadie. No, solo lo hiciste posible para que otros lo hicieran y se salieran con la suya. Por una tarifa. Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto te pagaron? ¿10%? ¿20%? ¿Cuánto vale un niño muerto para ti? Fuera de mi oficina. El FBI va a destrozar tu práctica. Cada cliente, cada cuenta, cada documento. Y cuando terminen vas a ir a prisión junto con los Salvatierra. Lo dudo. Tengo los mejores abogados del estado. Ernesto sonrió. No era una sonrisa agradable. ¿Sabes qué es gracioso? Encontré algo interesante mientras te investigaba. Tu hijo, León Domínguez, hijo. 15 años. Niño problemático por lo que escuché. Ha estado entrando y saliendo de terapia. Algunos problemas legales menores. El rostro de Domínguez palideció. No te atrevas.
No estoy amenazando a tu hijo. Solo estoy diciendo que ayudaste a Mirta Salvatierra a ocultar el hecho de que estaba torturando niños problemáticos. Tu hijo es un niño problemático. ¿Cómo te sentirías si alguien lo enviara a un lugar como ese? Si terminara en un hoyo en el suelo llorando por su padre, preguntándose por qué lo dejaste pasar. Hijo de... Piénsalo. Luego piensa, si proteger a tus clientes vale la pena de proteger a tu propio hijo del mismo destino, porque personas como Mirta no se detienen, solo encuentran nuevas víctimas. Ernesto se puso de pie. El FBI estará aquí mañana con órdenes. Puedes cooperar y quizás mantener tu licencia de abogado. O puedes pelear y perderlo todo. Tú decides. Dejó a Domínguez sentado allí, temblando. Al día siguiente, Domínguez llamó al FBI. Quería hacer un trato. En 48 horas, toda la estructura financiera se desmoronó. Domínguez proporcionó documentos mostrando cómo fluía el dinero. Los padres pagaban a Soluciones de Comportamiento, que tomaba una comisión y pasaba el resto a Nuevos Comienzos Holdings, que distribuía a Mirta, Hernán y Cristina. También había pagos a otras 2 personas, un policía auxiliar y una supervisora estatal de protección de menores. El policía, un hombre llamado Carlos Bravo, había estado respondiendo a quejas sobre la propiedad de Mirta durante años. Siempre había presentado informes diciendo que no había evidencia de irregularidades. La supervisora, Cristina Núñez, había sido quien cerraba las investigaciones antes de que pudieran avanzar. El FBI los arrestó a todos en redadas coordinadas. Ernesto vio la cobertura de noticias con Emilia en su regazo. «Esa es la abuela», dijo Emilia, señalando las imágenes de Mirta siendo llevada a un juzgado esposada. «Sí, bebé. Se ve más pequeña en la televisión. Las personas malvadas siempre se ven así cuando las atrapan. El juicio no ocurriría en meses, pero la cobertura mediática fue inmediata y brutal. Cada medio de comunicación sacó historias sobre el campo de tortura, la cámara de los horrores en las montañas. Familias de las víctimas fueron entrevistadas. Los cuerpos de los 4 niños asesinados recibieron entierros dignos. La cara de Brenda estaba estampada en los titulares. Madre que vendió niños por ganancias. Trató de alegar que también era una víctima, que Mirta la había manipulado, pero la evidencia era demasiado condenatoria. El FBI tenía grabaciones de sus conversaciones con padres, promocionando el programa, describiendo cuán efectivo era, nunca mencionando el abuso. Ernesto solicitó el divorcio y la custodia de emergencia. La audiencia fue breve. Margarita presentó evidencia de la participación de Brenda en la red de tráfico, su admisión de poner en peligro a un menor y la declaración de Emilia de que no quería ver a su madre. El juez, no Hernán Salvatierra, quien había sido suspendido pendiente de su propio juicio, le otorgó a Ernesto la custodia completa sin visitas para Brenda. La señora Montoya ha demostrado un patrón de priorizar el dinero sobre la seguridad de su hija, dijo el juez. Hasta que pueda demostrar rehabilitación y remordimiento, representa un peligro para la menor. Brenda no peleó. Estaba demasiado ocupada negociando su propio acuerdo de culpabilidad. 5 años en prisión federal a cambio de testificar contra Hernán y los demás. Pero Ernesto no estaba satisfecho. Sí, todos iban a ir a prisión. Sí, se estaba haciendo justicia, pero no era suficiente. Estas personas habían destruido vidas, habían asesinado niños, habían hecho que Emilia estuviera parada en un hoyo llorando por su padre. Necesitaban sufrir como sus víctimas habían sufrido. Entonces Ernesto empezó a planear. No un ataque físico. No iba a tirar su libertad y dejar a Emilia sin padre. Pero había otras formas de hacer sufrir a la gente. Formas de asegurar que perdieran todo, no solo su libertad. Empezó con Hernán Salvatierra. El juicio del juez estaba programado para 3 meses después. Había sido liberado bajo fianza, $1 millón que había pagado fácilmente. Estaba viviendo en su casa usando un monitor de tobillo, pretendiendo estar confiado. Ernesto empezó a seguirlo. No, obviamente. Sabía cómo hacer vigilancia por sus días en el ejército. Aprendió la rutina de Hernán.
supermercado los martes, almuerzo en el mismo restaurante cada jueves, golf los sábados por la mañana. Y notó algo interesante. Hernán tenía visitantes tarde en la noche. Personas venían a su casa. Estacionaban calle abajo y caminaban. Se quedaban 20 minutos o una hora, luego se iban. Ernesto empezó a fotografiarlos, rastreando sus placas, construyendo una red. Uno de ellos era un senador estatal. Otro era el director de una compañía farmacéutica. Un tercero era un empresario local dueño de la mitad de los bienes raíces del pueblo. ¿Qué los conectaba? Ernesto investigó más profundo y encontró la respuesta. Todos habían enviado a sus hijos al programa de Mirta. Todos habían pagado precios premium, $50,000 o más. Todos habían recuperado a sus hijos arreglados, pero estos no eran niños problemáticos. Estos eran niños que habían descubierto los secretos de sus padres. Niños que habían encontrado evidencia de aventuras, malversación, abuso. Niños que habían amenazado con contar. El programa de Mirta no era solo sobre disciplina, era sobre quebrar a niños que sabían demasiado. Ernesto se sintió enfermo. Esto era más grande de lo que había pensado. No era solo abuso infantil, era una conspiración criminal organizada para silenciar testigos, y Hernán estaba en el centro de todo. Necesitaba pruebas reales y admisibles que se sostendrían en el tribunal. Entonces hizo algo que nunca pensó que haría. Se convirtió en lo que había combatido durante toda su carrera militar. Irrumpió en la casa de Hernán. No fue difícil. La seguridad de Hernán era básica, diseñada para detener ladrones oportunistas, no a alguien con entrenamiento militar. Ernesto esperó hasta que Hernán estuviera en su almuerzo del jueves, desactivó la alarma y entró por una ventana del sótano. Tenía 30 minutos. Los usó bien. Hernán guardaba archivos en su oficina casera, archivos físicos del tipo anticuado que no pueden ser hackeados. Ernesto fotografió todo. Correspondencia con los padres, contratos, documentación de lo que los niños habían sabido y cómo el programa lo había manejado. Un archivo estaba etiquetado como soluciones permanentes. Dentro había certificados de defunción de 3 niños, todos clasificados como accidentes o suicidios. Todos niños que habían pasado por el programa, todos niños cuyos padres estaban en esas reuniones nocturnas. Ernesto sintió sus manos temblar mientras los fotografiaba. Estas personas habían asesinado a sus propios hijos para guardar secretos. Encontró una cosa más. Un libro mayor mostrando pagos de Hernán a medios locales, pagos para matar historias, pagos a reporteros para enterrar información, pagos para mantener toda la operación en silencio. Ernesto terminó con 5 minutos de sobra. Reinició todo exactamente como lo había encontrado, salió por la ventana y se alejó. Esa noche hizo copias de todo. Envió archivos encriptados a 3 personas diferentes: Diego, Tomás Peña y el agente Moreno del FBI. La nota decía: si algo me pasa, publiquen esto en cada medio de comunicación del país. Luego fue a casa y sostuvo a Emilia mientras dormía, pensando en cuán cerca había estado de perderla, cuántos otros padres habían perdido a sus hijos a manos de estos monstruos. Al día siguiente, recibió una llamada de un número desconocido. Señor Montoya, soy Salvador Briones. Represento a Hernán Salvatierra. Mi cliente desea hablar con usted. Dígale a su cliente que se vaya al diablo. Señor Montoya, por favor, no es una amenaza. Mi cliente quiere disculparse, explicar su versión de las cosas. Está preparado para ofrecer un acuerdo a cambio de... No hay acuerdo. Su cliente va a ir a prisión por el resto de su vida. Si tan solo escuchara, Ernesto colgó. 10 minutos después, su teléfono sonó de nuevo, un número diferente. Señor Montoya. Una voz de mujer, suave y profesional. Mi nombre es Ingrid Franco. Llamo en nombre de un grupo de ciudadanos preocupados que desean resolver este asunto discretamente. Estamos preparados para ofrecerle $5 millones a cambio de su cooperación para... ¿Quién es usted?
Represento a las familias de varios niños que asistieron al programa de la señora Salvatierra. Están muy arrepentidos por lo que le pasó a su hija. Quieren hacer las paces. ¿Pagándome para que me calle? Compensándolo por su trauma y asegurando que este asunto se resuelva de una manera que no dañe a personas inocentes. Personas inocentes. Sus clientes asesinaron a sus propios hijos. Esa es una acusación seria sin pruebas, y hacer tales acusaciones públicamente podría considerarse difamación. Ernesto se rió. ¿En serio me está amenazando con demandarme por difamación? ¿Después de lo que hicieron ustedes? Le estamos ofreciendo un acuerdo generoso, señor Montoya. Le sugiero que piense cuidadosamente antes de rechazarlo. No necesito pensar. La respuesta es no. Sus clientes van a ser expuestos, cada uno de ellos, y cuando termine, todos sabrán lo que hicieron. Colgó e inmediatamente llamó a Moreno. Acaban de tratar de comprarme $5 millones. ¿Quién fue? Alguien llamada Ingrid Franco. Dijo que representa a familias de niños que pasaron por el programa. Quieren que guarde silencio sobre lo que encontré. Moreno estuvo callado un momento. Ernesto, ¿qué encontraste exactamente? No puedo decirte eso, no oficialmente. Pero hipotéticamente, si alguien tuviera evidencia de que los clientes de Hernán asesinaron a sus propios hijos para mantenerlos callados sobre crímenes, ¿qué haría el FBI con esa información? Hipotéticamente, necesitaríamos esa evidencia para procesar. ¿Y si esa evidencia fue obtenida ilegalmente? Entonces no sería admisible en el tribunal, pero podría apuntarnos hacia formas legales de obtener la misma información. Revisa la oficina de la casa de Hernán. Hay un archivador, cajón de abajo, etiquetado Soluciones Permanentes. Podrías encontrar algo interesante. Necesitamos una orden para eso. Entonces consíguela. Estoy seguro de que puedes encontrar causa probable. Ernesto, solo consigue la orden, Moreno, antes de que alguien haga desaparecer ese archivo. Moreno debió moverse rápido, porque esa tarde agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Hernán. Ernesto observó desde calle abajo mientras sacaban cajas de documentos. Su teléfono sonó. Moreno, ¿cómo supiste de ese archivo? No lo sabía. Solo tuve una corazonada. Ernesto, ¿lo que encontramos? Dios mío, estas personas estaban matando a sus propios hijos. Lo sé. Vamos a necesitar que testifique sobre todo. El programa. Lo que le pasó a Emilia. Todo. Haré lo que sea necesario. Bien, porque estamos a punto de acusar a 15 personas más. Este va a ser el caso de tráfico de menores más grande en la historia del Estado. ¡Que cuente! Lo hará. Pero Ernesto, cuídate la espalda. Estas personas tienen mucho que perder. Podrían hacer algo desesperado. Ernesto pensó en eso después de colgar. Las personas desesperadas eran peligrosas, pero no estaba preocupado por él mismo. Estaba preocupado por Emilia. Llamó a Diego. Necesito que hagas algo por mí. Dime. Necesito que lleves a Emilia a algún lugar seguro, fuera del estado, a algún lugar donde estas personas no puedan encontrarla. ¿Crees que irían tras ella? Creo que ya han matado a múltiples niños. No voy a arriesgarme. Conozco un lugar. Mi primo tiene un rancho en el norte, en medio de la nada. Nadie pensaría en buscar allí. ¿Pueden irse mañana? La recojo al amanecer. Esa noche, Ernesto le explicó a Emilia que iba a ir de viaje. Es como unas vacaciones. Tío Diego te va a llevar a ver caballos y montañas. Estarás a salvo allí. ¿Por qué no puedes venir tú? Tengo que terminar algo aquí, pero iré a buscarte en cuanto termine, lo prometo. Es sobre la abuela. Sí, bebé. Es sobre asegurarme de que ella y las personas que la ayudaron no puedan lastimar a nadie más. Emilia estuvo callada un momento. Luego dijo, Papi, ¿vas a hacer algo malo? ¿Qué quieres decir? Como algo que no deberías hacer para atrapar a las personas malas. Ernesto se arrodilló a su nivel. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que esas decisiones sean las correctas. Está bien, pero prométeme que vas a volver.
Lo prometo, nada me va a alejar de ti. Después de que Emilia se fue con Diego a la mañana siguiente, Ernesto sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Ya había cruzado líneas. Allanamiento de morada, vigilancia ilegal. Pero lo que estaba planeando ahora era más grande. Iba a exponer a cada persona involucrada. No solo al FBI, al mundo. Pasó la siguiente semana compilando evidencia. Todo lo que había reunido legal e ilegalmente. Lo organizó en un documento comprensivo. Nombres, fechas, evidencia de crímenes, conexiones entre conspiradores. Eran 100 páginas de testimonio condenatorio. Luego, lo envió a cada periodista con el que había estado en contacto, a cada medio de comunicación del Estado y a varias publicaciones nacionales. Asunto: la conspiración de las tumbas de niños. Cómo la élite de las montañas usó un campo de tortura para silenciar a sus propios hijos. La respuesta fue inmediata. En horas, los periodistas lo estaban llamando. En un día, la historia estaba en las noticias nacionales. En una semana, estaba en todas partes. La reacción pública fue visceral. Protestas afuera de la casa de Hernán. Amenazas de muerte contra todos los involucrados. El senador estatal renunció. El director fue despedido. Las propiedades del empresario fueron vandalizadas. Y los abogados de Hernán llamaron de nuevo, desesperados esta vez. Señor Montoya, por favor, si tan solo aceptara reunirse con mi cliente. No. Quiere confesar, contarle todo. Está dispuesto a testificar contra los demás si usted habla con él. Ernesto hizo una pausa. ¿Por qué quiere hablar conmigo específicamente? Dice que usted es el único que entenderá, que usted es soldado, que sabe que a veces las personas hacen cosas terribles por lo que creen que son buenas razones. No hay buena razón para asesinar niños. Solo reúnase con él, una conversación. Si todavía quiere que se pudra en prisión después de eso, está bien, pero dele la oportunidad de explicarse. Ernesto lo pensó. No quería darle nada a Hernán, pero quizás, solo quizás, había información que Hernán podía proporcionar que ayudaría a asegurar que todos cayeran. Bien, una conversación en la oficina del FBI, con agentes presentes. Mañana. Gracias, señor Montoya. Gracias. La reunión fue surrealista. Hernán Salvatierra estaba sentado frente a Ernesto en una sala de interrogatorio, luciendo como si hubiera envejecido 20 años en el último mes. Su traje caro le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. Moreno y la agente Chávez estaban allí, grabando todo. Gracias por venir, dijo Hernán. Su voz era ronca. No me agradezcas. Estoy aquí para verte confesar. Lo haré, les diré todo, pero primero quiero que entienda algo. No soy un monstruo. Estaba tratando de ayudar a la gente. La mandíbula de Ernesto se tensó. ¿Ayudándolos a asesinar a sus hijos? Ayudándolos a resolver problemas. Estos no eran niños cualquiera, señor Montoya. Eran problemáticos, peligrosos incluso. Sabían cosas que podían destruir familias, carreras, vidas. Sus padres venían a mí desesperados y yo proporcionaba una solución. Proporcionaste una sentencia de muerte. No siempre. La mayoría de los niños sobrevivieron. Pasaron por el programa, aprendieron disciplina y salieron mejor. Los que murieron, esos fueron accidentes. Se suponía que Mirta debía ser cuidadosa, pero se excedió. Se excedió. Ernesto golpeó la mesa con la mano. Ella enterró niños vivos. Los mató de hambre. Los golpeó. Lo sé. Y debí haberlo detenido. Pero para cuando me di cuenta de cuán lejos había llegado, estaba demasiado involucrado. Los padres eran personas poderosas. Me habrían destruido si los hubiera expuesto. Entonces dejaste que continuara. Dejaste que más niños murieran para salvarte. El rostro de Hernán se derrumbó. Cometí un error. Fui débil, asustado y codicioso. Y lo siento. Dios, lo siento mucho. El arrepentimiento no trae de vuelta a esos niños. Lo sé. Por eso quiero testificar. Le diré al FBI todo. Quién estuvo involucrado.
¿Quién sabía qué? ¿Quién pagó por las soluciones permanentes? Todo. Me aseguraré de que todos caigan. ¿A cambio de qué? Sentencia reducida. Custodia protegida. Soy juez, señor Montoya. Sé lo que les pasa a personas como yo en población general. Ernesto miró a Moreno. ¿Este trato está sobre la mesa? Depende de lo que nos dé. Si su información lleva a condenas de los demás, podríamos recomendar sentencia reducida. Ernesto se volvió hacia Hernán. ¿Cuántos niños murieron? 7 que yo sepa con certeza, pero podría haber más. Mirta guardaba algunos registros fuera de los libros. ¿Dónde están esos registros? Enterrados. Literalmente, en la propiedad. Hay un cobertizo en la parte trasera, bajo las tablas del piso. Moreno ya estaba en su teléfono. Manden un equipo a la propiedad Salvatierra. Cobertizo del noroeste. Arranquen las tablas del piso. Ernesto miró fijamente a Hernán. Sabías que había más cuerpos y no le dijiste a nadie. Tenía miedo. Eres patético. Eres un cobarde que dejó morir niños para protegerse. No mereces un trato, mereces pudrirte. Por favor, señor Montoya, tengo conciencia. Vivo con esto todos los días. ¿Sabes con qué vive Emilia todos los días? Pesadillas, miedo. El recuerdo de estar parada en un hoyo en el frío helado, pensando que iba a morir. Tú hiciste eso. Tú y tu hermana y todos sus clientes ricos que valoraron sus secretos más que las vidas de sus hijos. Ernesto se puso de pie. Dale al FBI todo, cada nombre, cada detalle. Quizás eso te compre unos años menos de sentencia, pero nada te va a comprar redención. Vas a morir sabiendo que asesinaste niños. Salió. Moreno lo alcanzó en el pasillo. Eso fue duro, fue honesto. Ernesto tomó un respiro. ¿Consiguieron lo que necesitaban? Sí. Nos está dando nombres que no teníamos. Con su testimonio podemos procesar al menos a una docena más de personas. Esto va a ser enorme. Ernesto. Bien, asegúrense de que lo sea. Asegúrense de que todos sepan lo que estas personas hicieron. Durante el siguiente mes, los arrestos continuaron. El senador estatal, el director, el empresario. 3 padres más que habían pagado por soluciones permanentes. Un doctor que había falsificado certificados de defunción. 2 oficiales de policía que habían encubierto investigaciones. La cobertura mediática fue implacable. Cada día traía nuevas revelaciones. El público estaba horrorizado e indignado. Los políticos pedían reformas. Las organizaciones de bienestar infantil exigían investigaciones. Y a través de todo, Ernesto esperaba en el norte con Emilia y Diego, observando desde la distancia mientras la conspiración colapsaba. ¿Cuándo podemos ir a casa?, preguntó Emilia una noche, sentada junto a la chimenea en la casa del rancho del primo de Diego. Pronto, bebé, cuando sea seguro. ¿Alguna vez será seguro? Ernesto la abrazó. Sí, porque todas las personas malas van a ir a prisión y nunca van a poder lastimar a nadie más. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero esa noche, después de que Emilia se durmió, Ernesto recibió una llamada de Moreno. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? 2 de los padres que arrestamos pagaron la fianza. Eduardo Cardoso y Alberto Driu, ambos muy adinerados, ambos muy conectados, y ambos han desaparecido. Ernesto sintió un temor frío. ¿Desaparecido? Huyeron del país. Creemos. Interpol los está buscando, pero... Moreno hizo una pausa. Ernesto, estos tipos saben que tú fuiste quien los expuso. Saben que Emilia es la testigo que inició todo esto. Creo que podrían intentar represalias. Que lo intenten. Hablo en serio. Estos son hombres desesperados sin nada que perder. Necesitas quedarte en el norte hasta que los atrapemos. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? ¿Días? ¿Semanas? Quizás meses si son inteligentes. Ernesto miró a la puerta de la habitación de Emilia. Le había prometido que irían a casa pronto. Pero casa no era segura.
Todavía no. Me quedaré. Pero Moreno, encuentren a esos hombres. Encuéntrenlos y tráiganlos de vuelta. Lo haremos. Pero pasaron 3 semanas sin señales de Cardoso o Drew. Emilia estaba inquieta, extrañando a sus amigos y su escuela. Ernesto se estaba volviendo loco, incapaz de hacer nada más que esperar. Entonces, Diego vino a él con noticias. He estado investigando. Fuera de los libros, encontré algo. ¿Qué? Cardoso y Drew no huyeron a Europa o Sudamérica. Todavía están en el país, y creo que sé dónde. ¿Dónde? La familia de Cardoso tiene una propiedad en Alaska, remota, fuera de la red, lugar perfecto para esconderse mientras sus abogados trabajan en desestimar los cargos. Los cargos no van a ser desestimados. No, pero sus abogados son buenos. Podrían arrastrarlo por años. Mientras tanto, ellos viven libres en la naturaleza. Ernesto sintió la ira surgir. Eso no es justicia. No, no lo es. Se miraron. Un entendimiento pasó entre ellos. Si alguien fuera a encontrarlos, dijo Ernesto lentamente, alguien que no estuviera limitado por la jurisdicción del FBI o restricciones legales, alguien que pudiera persuadirlos de entregarse, hipotéticamente sí. Hipotéticamente esa persona necesitaría ser muy cuidadosa. Estos tipos son peligrosos. Esa persona es un ranger. Peligroso es su especialidad. Diego sonrió. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Pero Emilia se queda aquí. Volaron a Alaska. Luego tomaron una avioneta a la región remota donde estaba ubicada la propiedad de Cardoso. El piloto los dejó a 16 kilómetros de las coordenadas que Diego había encontrado. ¿Están seguros de esto?, preguntó el piloto. Estamos seguros. Recógenos aquí en 3 días. La caminata fue brutal. Bosque denso, montañas, ríos. Pero Ernesto había hecho cosas peores en Afganistán. Esto era solo otra misión. Encontraron la propiedad al segundo día, una cabaña grande junto a un lago. Paneles solares en el techo, humo saliendo de la chimenea, 2 vehículos estacionados afuera. Están aquí, confirmó Diego, mirando a través de binoculares. Ernesto estudió el terreno. Entramos de noche, no letal, lo reducimos, llamamos a Moreno, esperamos extracción. ¿Y si se resisten? Entonces hacemos que no se resistan. Esperaron hasta las 02:00 horas. La cabaña estaba oscura. Ernesto y Diego se acercaron desde diferentes ángulos usando gafas de visión nocturna. Las puertas no tenían llave. Estos hombres se sentían seguros aquí afuera, lejos de la ley. Ernesto entró primero, moviéndose silenciosamente. Encontró a Cardoso en un dormitorio, dormido. Un movimiento rápido, y Cardoso estaba boca abajo con las manos amarradas a la espalda. ¿Qué? ¡Cállate! La voz de Ernesto era fría. Haz un sonido y te noqueo. Cardoso se calló. Diego tenía a Drew en la sala, también reducido. Sentaron a los 2 hombres en el sofá. ¿Saben quiénes somos?, preguntó Ernesto. Eres Montoya, dijo Drew, el soldado. Eres el que arruinó todo. Soy el que los expuso por asesinar a sus hijos. Eso no es lo mismo. No asesinamos a nadie. Sí, lo hicieron. Enviaron a sus hijos a ser torturados y asesinados porque sabían sus secretos, porque valoraron sus reputaciones más que sus vidas. Cardoso habló. Mi hijo iba a destruirme. Encontró evidencia de mis aventuras, mis crímenes financieros. Iba a denunciarme. No tuve opción. Siempre hay una opción. Ernesto se inclinó cerca. Eligieron mal. Y ahora van a pagar por ello. No puedes probar nada. Nuestros abogados nos sacarán. No necesito probar nada. El FBI tiene el testimonio de Hernán. Tienen los registros financieros. Tienen los cuerpos. Van a ir a prisión por el resto de sus vidas. Ya veremos, dijo Drew. Tenemos recursos, amigos en altos lugares. Ya no. Todos los están abandonando. El senador ya se declaró culpable. El director está cooperando. Sus amigos son ratas huyendo de un barco hundiéndose.
Ernesto sacó un teléfono satelital. Ahora van a tomar una decisión. Pueden entregarse voluntariamente y quizás conseguir un trato, o puedo arrastrarlos de vuelta esposados. De cualquier manera, van a volver. ¿Y si nos negamos?, preguntó Cardoso. Ernesto sonrió. Era la misma sonrisa que les había dado a combatientes enemigos que pensaban que eran duros. Entonces haré que deseen nunca haber huido. No soy policía. No estoy limitado por las mismas reglas y realmente no me agradan. Dejó que eso calara. Luego agregó: pero esto es lo que pasa. No quiero lastimarlos. Quiero que enfrenten la justicia. Quiero que se sienten en el juicio y sean condenados y pasen el resto de sus vidas pensando en lo que hicieron. Ese es el castigo real. Eso es lo que merecen. Cardoso y Drew se miraron. Luego Cardoso dijo: ¿qué tipo de trato? Testifiquen contra todos los involucrados, cada nombre, cada crimen, cada detalle. A cambio, quizás les dan 20 años en vez de cadena perpetua. Eso no es mucho de un trato. Es más de lo que merecen, es más de lo que sus hijos obtuvieron. Silencio. Luego Drew asintió. Está bien, nos entregaremos, pero lo queremos por escrito. Llamen a Moreno ustedes mismos. Díganle dónde están. Él arreglará el transporte y un acuerdo de culpabilidad. Ernesto le entregó a Drew el teléfono satelital. Observó mientras hacía la llamada. Observó mientras estos dos hombres que habían pensado que estaban por encima de la ley se rendían. El FBI los extrajo 2 días después. Ernesto y Diego observaron desde la distancia cómo los helicópteros se llevaban a Cardoso y Drew. ¿Misión cumplida?, preguntó Diego. Todavía no. No hasta que todos estén condenados y encerrados. Sabes que quizás no todos vayan a prisión. Buenos abogados, tecnicismos, tratos. Entonces me aseguraré de que sufran de otras maneras. Estas personas destruyeron la infancia de Emilia. Asesinaron niños. No se van a ir caminando. Volaron de regreso al norte. Emilia estaba esperando. Corrió a los brazos de Ernesto. Te extrañé, papi. Yo también te extrañé, bebé. Muchísimo. ¿Podemos ir a casa ahora? Ernesto miró a Diego, quien asintió. La amenaza inmediata había pasado. Cardoso y Drew estaban bajo custodia. Los demás estaban demasiado asustados o demasiado arruinados para huir. Sí, podemos ir a casa. Regresaron a su hogar una semana después. La casa se sentía vacía sin Brenda, pero a Emilia no parecía importarle. Solo estaba feliz de estar de vuelta en su propia habitación con sus propias cosas. Ernesto la inscribió en una nueva escuela más lejos del pueblo. Un nuevo comienzo, nuevos amigos que no sabían del escándalo, terapia 2 veces por semana para ayudarla a procesar el trauma, y lentamente, dolorosamente, construyeron una nueva vida. El juicio comenzó 6 meses después del rescate de Emilia. Mirta fue primero. La fiscalía presentó un caso devastador. Evidencia física de las tumbas, testimonios de niños sobrevivientes, registros financieros probando que era una empresa criminal. La defensa de Mirta intentó alegar que estaba ayudando a niños problemáticos, que las muertes fueron accidentales, que había sido presionada por su hermano Hernán. El jurado no se lo creyó. Culpable de todos los cargos. 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Hernán fue el siguiente. Sus abogados intentaron retratarlo como una víctima de la manipulación de su hermana, pero con su propio testimonio sobre arreglar soluciones permanentes, era inútil. Culpable, cadena perpetua sin libertad condicional. Cristina Salazar recibió 20 años por conspiración y obstrucción. Carlos Bravo, el policía auxiliar, recibió 15. Cristina Núñez, la supervisora, recibió 10. El juicio de Brenda fue el más difícil de ver para Ernesto. Ella lucía pequeña y quebrada en el estrado, llorando mientras describía cómo había estado desesperada por dinero, cómo había creído las mentiras de su madre sobre ayudar a los niños. El fiscal no fue comprensivo. Le mostró al jurado grabaciones de Brenda promocionando el programa a padres, describió los $100,000 que había ganado,
Detalló el sufrimiento de los niños que había enviado. Emilia no asistió al juicio. Era muy joven y los abogados acordaron que su testimonio por videoconferencia era suficiente. Pero Ernesto estuvo allí cada día, observando a la madre de su hija ser condenada por conspiración para cometer abuso infantil. 5 años. Cumpliría al menos 3 antes de ser elegible para libertad condicional. Los juicios de los otros padres se prolongaron por otro año. Cardoso y Drew, fieles a su palabra, testificaron contra todos. El senador estatal recibió cadena perpetua. El director recibió 30 años. El empresario recibió 25. En total, 23 personas fueron condenadas por la participación en la conspiración de Nuevos Comienzos. Cientos de años de tiempo en prisión. Millones en restitución a las familias de las víctimas. Pero para Ernesto, la verdadera victoria fue ver a Emilia sanar. Lentamente, las pesadillas se desvanecieron. Empezó a sonreír de nuevo, a hacer bromas, a jugar con amigos. Todavía estaba afectada por lo que había pasado, probablemente siempre lo estaría, pero estaba sobreviviendo, prosperando, incluso. 2 años después del rescate, Ernesto estaba sentado en un tribunal de familia para la audiencia final. La jueza, una mujer que había revisado toda la evidencia, todos los testimonios, lo miró a él y a Emilia. Señor Montoya ha hecho un trabajo admirable criando a su hija bajo circunstancias extremadamente difíciles. El tribunal determina que usted es un padre apto y amoroso. Los derechos parentales de la señora Montoya quedan permanentemente terminados. La custodia completa se le otorga a usted. Emilia le apretó la mano. ¿Eso significa que mamá no me puede llevar de vuelta? Nunca, dijo Ernesto. Eres mía para siempre. Esa noche tuvieron una celebración tranquila en casa. Pizza, helado, una película. Solo ellos dos, como había sido durante 2 años. Papi, preguntó Emilia durante la película. ¿Sí, bebé? Gracias por salvarme. Ernesto la abrazó. No tienes que agradecerme. Para eso son los papás. No todos los papás. Algunos de esos niños, sus papás eran los malos. Lo sé, y lamento que no tuvieran a alguien que los protegiera. Pero tú te aseguraste de que los malos fueran castigados. Te aseguraste de que no pudieran lastimar a nadie más. Lo intenté. Hiciste más que intentar. Ganaste. Ernesto pensó en eso. Había ganado. Sí. ¿Pero a qué costo? Su matrimonio había terminado. Su hija estaba traumatizada. Familias habían sido destruidas. Vidas se habían perdido. Pero Emilia estaba viva. Estaba sanando. Estaba a salvo. Y las personas que la habían lastimado estaban encerradas para siempre. Quizás eso era suficiente. Quizás eso era la victoria. 5 años después, Ernesto estaba en el patio trasero de su nueva casa, un lugar más pequeño en un mejor vecindario, más cerca de la escuela de Emilia. Ella tenía 12 años ahora, alta y segura, capitana de su equipo de fútbol. Las pesadillas eran raras. La terapia había funcionado. Iba a estar bien. Daniel Guillén vino para una parrillada, como hacía cada mes aproximadamente. Se habían vuelto amigos cercanos después de todo. Daniel se había retirado de la fuerza, citando desilusión con el sistema que había permitido que los salvatierra operaran durante tanto tiempo. ¿Cómo está?, preguntó Daniel, mirando a Emilia jugar con el perro de los vecinos. Bien. Genial, en realidad. Puras calificaciones altas. Muchos amigos. Feliz. Nunca lo sabrías. Pero tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Ernesto volteó una hamburguesa. Recibí una carta de Brenda la semana pasada. ¿Qué dijo? Que lo siente, que ha estado sobria por 2 años, que quiere ver a Emilia cuando salga. ¿Cuándo es eso? El próximo año si obtiene libertad condicional. ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir a Emilia, dejarla decidir, ya tiene edad suficiente para tomar esa decisión. Daniel asintió. Eso es justo. Comieron en cómodo silencio por un rato. Luego Daniel dijo, ¿sabes? Pienso en esos niños a veces. Los que no lo lograron. Sara, Marcos, los demás. Me pregunto qué estarían haciendo ahora si hubieran vivido.
Yo también. Hiciste bien, Ernesto. Te aseguraste de que sus muertes significaran algo. Te aseguraste de que nadie pudiera ignorar lo que pasó. No los trae de vuelta. No, pero evitó que le pasara a más niños. Eso vale algo. Ernesto miró a su hija riendo sana, viva. Sí, lo vale. Esa noche, después de que Daniel se fue y Emilia estaba dormida, Ernesto se sentó en el porche con una cerveza, pensando en los últimos 5 años. Los juicios, las condenas, la lenta reconstrucción de su vida. Pensó en Mirta pudriéndose en una prisión de máxima seguridad. En Hernán, que había sido atacado por otros reclusos y perdió el uso de su ojo izquierdo. En Brenda, que había escrito cartas mensuales que Ernesto raramente respondía. Pensó en los padres que habían enviado a sus hijos a morir. Algunos estaban en prisión. Algunos lo habían perdido todo, incluso sin condena. Todos cargarían la vergüenza por el resto de sus vidas. Y pensó en los niños. Los 7 que habían muerto. Las docenas que habían sobrevivido pero estaban marcados. Emilia, que había estado a horas de convertirse en otra estadística. La justicia había sido servida. Los culpables habían sido castigados. La conspiración había sido expuesta y destruida. Pero Ernesto conocía la verdad. Esto volvería a pasar. En algún otro lugar. Diferentes nombres, diferente lugar, la misma maldad. Personas que valoraban el dinero y el poder sobre las vidas de los niños. Personas que pensaban que eran intocables. Su trabajo era asegurarse de que Emilia estuviera lista para un mundo como ese. Enseñarle a ser fuerte, a ser inteligente, a luchar contra el mal en todas sus formas. Ya estaba bien encaminada. Inteligente, fuerte, compasiva. Ahora era voluntaria en un refugio para niños, ayudando a niños que habían pasado por trauma. Decía que la ayudaba a procesar sus propias experiencias. Ernesto estaba orgulloso de ella. Más orgulloso de lo que había estado de cualquier cosa que hubiera logrado en el ejército. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. ¿Viste las noticias? Otro caso de abuso infantil en el sur. Algo muy parecido. Pensé que debías saberlo. Ernesto miró el mensaje por un largo rato. Luego respondió. Envíame los detalles. Porque la justicia nunca terminaba. El mal nunca era completamente derrotado. Pero alguien tenía que enfrentarlo. Alguien tenía que luchar por los niños que no podían luchar por sí mismos. Y Ernesto Montoya siempre sería ese alguien. Lo había probado una vez. Lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Emilia. Por Sara. Por todos los niños que merecían algo mejor de lo que el mundo les había dado. Había ganado esta batalla. Ganaría la próxima también. Siempre lo hacía. Y aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal, dale clic al video que ves en pantalla y nos vemos en el próximo. Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre el valor de la familia, la importancia de proteger a los más vulnerables y cómo el karma siempre alcanza a quienes hacen daño. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Ernesto? ¿Crees que la justicia fue suficiente para las víctimas? Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje sobre proteger a los niños, comparte este video. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en la próxima.